Hay una web judía, salió de estos trabajos que estamos haciendo, como dije antes, estamos viendo miles de documentos judíos. Salen cosas muy interesantes. Sobre lo que estamos trabajando saldrán probablemente publicaciones, pero dadas las circunstancias serán muchas. Esta web se llama Nuestra Agenda Judía, una web en inglés del rabino Salomón Cohen. Es decir, Salomón sacerdote, Cohen o Cohen hebreo, donde habla sobre el holocausto. Por lo tanto, son ellos los que lo dicen. Y dicen que el libro del Levítico, aquí está el término hebreo, Teshubu, Tashubu, dice que Dios se dirige a los hebreos y les dice, vosotros, Tashubut, volveréis. Les habla cuando están en el exilio y les dice, vosotros volveréis cuando volváis a Israel. Pero señalan aquí que este Tashubu tiene, entre comillas, un error gramatical. Es decir, entre esta letra y esta debería haber una vav, una forma de gancho o de una j, pero no está. Y dice, esta es una profecía bíblica, por lo tanto es la voluntad de Dios. Pero el hecho de que falta una vav que vale 6, quiere decir que vosotros volveréis 6 millones menos, dicen ellos, o lo escriben ellos. Y según ellos está escrito en la Biblia esto. Es decir, es voluntad de Dios que mueran los 6 millones. Es decir, que por causa de esta profecía que hemos siempre anticipado, que 6 millones de nuestra gente debe morir para que nos permitan volver a Israel. Léelo. Así es. La chica lo está leyendo en este instante. Exacto, perfecto. Esto ha sido escrito. New York Times de 1906. ¿Cuántos años tenía Hitler? Es decir, que el holocausto estaba planificado antes de la existencia de Hitler, es lo que quiere decir Mauro Biglino en estas publicaciones de 1906 en el New York Times. Bien, ¿verdad? Fino. Es decir, ¿para qué sirvan estos 6 millones de hebreos? ¿Para qué sirven? ¿Para qué les sirve? ¿Para qué les servían estos 6 millones de muertos? Es del movimiento sionista. Hagamos un razonamiento par condicio, igualdad de trato, igualdad de condiciones. Ah, si alguien no está de acuerdo que le escriba a estos, ¿ok? No a mí. No estoy diciendo nada mío. Como es habitual, leo lo que han escrito otros. Por eso hago el trabajo más idiota de este mundo. Leo lo que dicen otros. Los cristianos, y aquí hagamos como si fuera verdad lo que dicen los cristianos sobre los textos sagrados, dicen que es la voluntad de Dios que su hijo se encarnase, sufriera y que fuese masacrado y matado, para que su padre lo pudiese hacer resucitar y a través de esto dar a toda la humanidad la posibilidad de recuperar lo que sería la vida eterna. Es la voluntad de Dios. Ahora bien, el cristianismo dice que los santos son aquellos que hacen operativa en el mundo la voluntad de Dios. ¿Quién ha hecho operativa esa parte de la voluntad de Dios? El Sanedrín de Jerusalén.
los hebreos de Jerusalén, Poncio Pilatos, los romanos que clavaron a Cristo en la cruz. Como esto han hecho posible, concreta, operativa en la historia, la voluntad de Dios, según los cristianos, estos deberían ser santificados. Porque mirad, nosotros santificamos, o sea, el catolicismo santifica. A quien sana una rodilla, a quien sana una tuberculosis, quien sana un tumor, esto ha hecho posible la resurrección y la vida eterna. Para siempre, para toda la humanidad. ¿Deben ser santificados o no? En cambio, han sido incluso acusados de deicidio, matar a un dios. Por lo tanto, los católicos deben santificar a los hebreos. En particular, si quieren santificar a todos los hebreos de entonces. En particular el Sanedrín, en particular por lo menos a Anás y a Caifás, porque estos son los nombres que tenemos. Y después a Poncio Pilatos. Los deben de santificar. Porque es el milagro más grande de este mundo, de todos los tiempos. Hago como si fuese verdad lo que dicen ellos, Porque si es verdad, lo que dicen deben de ser coherentes con lo que dicen. Cristianos, hebreos. En el Levítico estaba escrito: vosotros volveréis menos 6 millones. Y ellos dicen que era necesario que murieran estos 6 millones de nosotros, para que nos concedieran volver a nuestra tierra. Por un lado estaba la voluntad de Dios, que su Hijo se encarnase y fuese masacrado. Del otro lado está la voluntad de Dios, fingiendo que sea verdad esta profecía, pero le escriben ellos, que 6 millones de hebreos muriese para que los demás pudiesen volver a Israel. Entonces los cristianos sabemos a quién tenemos que agradecerle. Los hebreos, ¿a quién debe de agradecer? Por haber hecho operativo a la historia la voluntad de Dios, ya escrita en la Biblia. ¿Y quién deben de agradecer? ¿A quién? Demasiado simple, ¿no? A Hitler y al nazismo, simplemente, es demasiado simple. Lo decían ya muchos antes, esto ya en la Biblia. Lo decían ya en la segunda mitad del 1800, lo escribían a diario. En noviembre de 1900, pero lo decían ya mucho antes. Estos son razonamientos normales, si esto es voluntad de Dios que se ha concretizado en la historia. Por lo tanto, ambos son un razonamiento par condicio. Hará enfadar de la misma manera a cristianos y hebreos. Tiene alguien a quien agradecer. Para los cristianos es más fácil establecer a quién deben agradecer. Para los judíos es un poco más difícil porque podrían ser incluso fastidioso descubrir a quién tienen que agradecer. Pero el problema les da igual a ellos. Gracias. La misión de Proyecto Orión de este canal es proporcionar el mayor número de fuentes posibles de información. No solamente dar una sola postura, un solo dogma, o decir esta persona ya tiene la verdad, o aquella otra investigación es el camino único para comprender la espiritualidad. Pienso que la idea es ahorrar el tiempo de investigación y dar en pequeñas cápsulas, en este caso en el formato de video aquí en YouTube, las maneras de cómo nosotros podemos aproximarnos a una mayor comprensión de la espiritualidad. No solamente desde el estudio de la lingüística, del hebreo, de la parte más concreta y estructurada de los pasajes bíblicos, sino también una parte más romántica, una parte más interna, una parte más reflexiva e interpretativa de dichas escrituras y de otras fuentes de información que no solamente sea en la Biblia. También hay fuentes de información como el Kybalión, Caballo de Troya, el libro de Urantia. Cientos o decenas de información. También tenemos el Evangelio de Tomás, por ejemplo, que no es muy conocido dentro de los sectores cristianos y que proporciona una cita bastante específica de la realidad de Dios y del reino de los cielos, que dice así: el reino de los cielos está dentro y fuera de vosotros. Si nos conocemos a nosotros mismos, estaremos en la riqueza
y nos reconoceremos como hijos del Padre viviente. Mas, si no nos reconocemos, estaremos completamente en la pobreza de una manera continuada. Este principio, en lo particular, a mí me gusta bastante porque nos amplía mucho más la comprensión, nos amplía mucho más la medida práctica de que no necesitamos a un Dios dentro de una iglesia, como dice también en los evangelios, en la misma Biblia. Dios no está en templos hechos por manos humanas, está dentro de cada alma, independientemente de cada religión. Luego vinieron las religiones, el cristianismo y todo lo demás y quisieron amoldar este gran mensaje a sus conveniencias, a sus intereses. Y en el camino se fueron creando grandes divisiones, y estas divisiones o estas fuentes de información lo que puede es confundir en vez de aclarar el panorama. Es por eso que hay que recuperar el criterio propio, hay que recuperar la capacidad de discernimiento y elegir entre la práctica y el análisis, el raciocinio, qué es lo mejor para nuestra vida, qué nos suma, y discernir aquellas cosas que nos reste para apartarlo del camino. Es por ello que a continuación te quiero proporcionar no solamente una parte analítica de las escrituras de la mano de Mauro Viglino, como lo hemos hecho en este y en videos anteriores, sino también una parte más reflexiva, interpretativa, más del conocimiento interior para ver cómo podemos integrar eso que leemos en nuestra propia vida. Porque bien sabemos que la escritura no es solamente un análisis sintáctico, sino también un análisis de discernimiento de cómo eso tiene que ver con nuestra propia vida. A continuación te voy a dejar una pequeña sentencia, una pequeña frase o un pequeño discurso para que lo puedas analizar y me puedas decir en los comentarios qué te pareció esta nueva dinámica de colocar frases al final del video. Disfruta por tanto de esta siguiente conversación que te voy a mostrar en este instante. A lo largo de los años ocurrieron situaciones que no son comunes a todos los mortales. Y yo siempre puse en manos de Dios esas situaciones con un convencimiento inquebrantable, de esos que no dan lugar a ninguna duda. Y cuando digo ninguna, es la auténtica fe. Mi fe es la certeza de que aquello que pongo en manos del Creador será resuelto para mi evolución. La gente confunde la fe. La fe es una energía impresionante que no puede ni debe malgastarse en cosas efímeras e insignificantes. Las personas piden a Dios por poder. Por ejemplo, piden a Dios un coche, irse de vacaciones, conseguir un trabajo, aumentar sus ingresos, ser amados por quien no les ama y créanme, la fe no es para esas cosas. La fe rechaza las vanidades, evita la ambición y se aleja cuando la más mínima duda aparece. Muchos buscan la solución a sus trabas en doctrinas nuevas de autosuperación. Sea un triunfador. Usted puede concretar lo que desea, etcétera, etcétera. Y la gente no comprende que la fe es gratuita. Nos fue entregada como algo incorporado a nuestro cuerpo y alma desde que nacimos. También he comprobado que la fe no se manifiesta para aquellas personas que son ambiguas con respecto a la creencia en Dios. Me refiero a lo que llamo hipócritas, porque personas que promulgan su religiosidad, pero que solamente intentan lavar sus negras conciencias. Un empresario exitoso y millonario que se ha enriquecido a costa de pagar magros sueldos a sus empleados. Va al templo los domingos, recibe la hostia y cree que con esa actitud lava su conciencia. Un empleado mal pagado que para compensar la injusticia de ganar magramente maldice a su patrón, creyendo que eso es justo. Personas que de la puerta de calle hacia afuera parecen ser un ejemplo, realmente dentro de sus casas son unos monstruos. Gentes que de la boca para afuera proclaman la justicia cuando están completamente en soledad, odian, envidian, desean el mal. Para ese tipo de gente la fe no funciona. Medianamente, para que la fe actúe y se haga realidad en hechos, se debe tener conciencia del bien y del mal, algo que sí conocemos muy bien, pero que no queremos aceptar para no vernos como realmente somos, malas personas.